Ok, para hacerlo de la forma convencional tendríamos que hacer el triángulo de Pascal hasta llegar, por ejemplo, a n igual a 11, si es que tuviéramos acá. Terminar con un término gigante y todo eso lo podemos reducir en esta sumatoria, ¿verdad? Que va a ser mucho más corto. ¿Qué otros casos podemos tener? Cuando queremos determinar un término en específico, por ejemplo, el segundo término, el cuarto término, y así no los tenemos que calcular todos. ¿Sí? Entonces, vamos con los ejercicios, se va a ir entendiendo mejor también. Este caso, por ejemplo, tenemos un binomio que es 3x más 2 sobre raíz de x, y esto elevado a 11. Y nos piden determinar el décimo término y luego determinar el coeficiente, si es que existe, que acompaña a x elevado a 5. Solo para recordar y para que lo podamos visualizar, recordemos que esto de forma expandida va a ser la combinatoria de n sobre 0, de a elevado a n más n sobre 1, de a elevado a n menos 1 por b, más n sobre 2 por a elevado a n menos 2 por b elevado a 2. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, el a va bajando el exponente de 1 en 1 y luego el b va subiendo. Hasta que lleguemos finalmente a n sobre n menos 1. Esto sería a elevado a 2. No, a elevado a 1, ¿verdad? Pues después a elevado a 0. A elevado a n menos 1 y n sobre n a elevado a 0 y b elevado a n. Entonces, cuando nos piden determinar el décimo término, No, ¿sí? no, eso, no, nada, que quería ver algo ahí. Cuando nos piden determinar el décimo término, tenemos que considerar este como el término 1, ¿verdad? Este es el término 2, este es el término 3, hasta llegar al décimo. Entonces, el décimo término va a ser el que contiene i elevado a 9, o sea, i igual a 9, ¿verdad? Porque partimos con i igual a 0. I igual a 0 es el primer término. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el término décimo, que va a ser el i elevado, o sea, el i que vale 9, el i igual a 9. ¿Verdad? Después de determinar el coeficiente que acompaña a x a la 5, acá en A y B nosotros vamos a quedar con unos x, ¿verdad? En el caso de este ejercicio, A contiene x y B contiene x. Entonces acá nos van a quedar x elevado a algo, acá también x elevado a algo que puede ser diferente. Y lo que tenemos que encontrar son todos los términos que acompañan al x, que nos va a quedar elevado a 5, ¿ya? Para que lo podamos visualizar en esta estructura completa. Entonces resolvámoslo, ¿verdad? Primero pasemos nuestro binomio elevado a 11 al formato del binomio de Newton. O sea que la sumatoria desde k igual 0 hasta n, la combinatoria de n sobre k, de a elevado a n menos k, en este caso a, va a ser 3x, ¿verdad? El primer término, y b va a ser 2 sobre raíz de x, que es el segundo término. O sea, acá nos va a quedar este 3x, que es el a, elevado a k menos n, y el término b, que es 2 sobre raíz de x elevado a k. Ahora, ¿quién es nuestro n? El n es el exponente del binomio. Entonces acá voy a cambiar este n por el exponente del binomio.
Esto va a ser de k igual 0 hasta 11. 11 sobre k y k menos 11. Y ahora lo tenemos representado como sumatoria. Entonces, queremos saber el décimo término. Ya sabemos que para el décimo término, k vale 9, ¿verdad? Porque k parte desde 0. Entonces el décimo va a ser cuando k vale 9. Reemplazamos k por 9. 11 sobre 9. 3x 9 menos 11. Y 2 sobre raíz de x elevado a 9. ¿Ya? Y acá tenemos ya la solución. Tenemos el décimo término, solamente tenemos que arreglarlo algebraicamente. Lo ideal es que quede la x solita y luego todo lo que acompaña a la x, ¿verdad? Tratar de despejar esta x. Si voy a Stephanie, reemplazar. una pregunta. ¿Sí? ¿No es 11 menos k? 11 menos k, sí. Sí, n menos i. Y ahora sí. ¿Sí? Aplicamos la fórmula. Entonces aplicamos la fórmula de la combinatoria acá, nos va a quedar 11 factorial sobre 11 menos 9 factorial por 9 factorial. Acá nos va a quedar 3x elevado a 2. Ya las voy a separar mientras. 2 elevado a 9 por x elevado a 9 medios. Seguimos resolviendo esto, queda 11 factorial. Acá va a quedar Stephanie, 11 menos 9. ¿Sí? yo tengo la pregunta de que, ¿qué pasa con la sumatoria? ¿Se va nomás? Como en Ah, la que sí. está en un principio. Lo que pasa es que la sumatoria es la suma de todos estos términos, es la solución final. Y nosotros en este caso estamos buscando un término en específico de la sumatoria. Estamos buscando el término número 9 que está dentro de esta sumatoria. Ya, ¿Ya? ya, ya. ¿Se entiende? Por eso nos Sí. olvidamos de la sumatoria. Stephanie, ¿Sí? entonces el 9 se puede decir que es el décimo, por eso estamos buscando eso, ¿cierto? Sí. El 9, el k igual 9 es el término décimo, porque k Ya. empieza desde 0. Entonces el término, el Ah, ya, primer término es el k igual 0. gracias. O sea, pero si no nos pidieran el décimo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sacar toda la sumatoria? O sea, es que si les piden calcular esto, Sí, no, a es eso me que es refiero. que sí, no tiene mucho sentido ese tipo de ejercicio acá directamente. ¿Sí? Es como, O sea, según tú en el control nos van a pedir específicos valores, como el décimo en este caso. sí, porque esa es la gracia al final del teorema del binomio. O sea, si les piden calcularlo completo, es lo mismo que usar el triángulo de Pascal. Bueno, un poquito más corto, ¿verdad? Porque lo tenemos directo, pero es reescribir la misma expresión. ¿Sí? Vale, O sea, siempre gracias. lo usamos para calcular algo más. Stephanie, ¿no debería ser 2 partidos raíz de x elevado a 11? ¿Dónde? En la tercera línea. O sea, es que el k no debería ser n. O sea, el 11. Ay, sí.
Acá tenemos la fórmula n menos i y luego b elevado a n. Bien. Gracias por corregirme. No, es elevado acá, está bien. Acá en la fórmula está mal escrito. A ver, déjenme buscarla bien. Esta imagen que pegué, Ahí debería decir como b elevado a i, ¿o no? b elevado ahí, sí. Sí, está mal, lo busqué en Google y en lo de abajo está bien. Sí, esta fórmula que pegué acá está mal escrita. Sí, esto no es, esto es y. Ahí voy a buscar otra que esté mejor para que les quede el apunte. Entonces, eso no va. Eso me sonaba raro, no podía hacer. K. Sí, porque si no, este término no estaría relacionado con la sumatoria, o sea, no tiene sentido. Ya, pero ahora sí. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No, Entonces resolvamos directamente esto. Acá nos va a quedar por 2 elevado a 9 por x elevado a 9 medios. ¿No? O sea, acá este 11 lo voy a eliminar, lo voy a escribir completo mejor. Nos va a quedar 11 por 10 por 9 factorial. Entonces sacamos los dos primeros términos. 2 factorial es 2 por 1, así que queda solo 2. De acá abajo nos queda por 9 factorial. Luego por 3 elevado a 2, por 2 elevado a 9, y el x como es igual base, sumamos los exponentes. Se nos va a quedar 2 x elevado a 2 menos 9 medios. Ahora, este se va con este. Este 2 lo podemos eliminar con un 2 de acá. Y es todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, nos va a quedar 11 por 10 por 3 elevado a 2 es 9. 9 por 2 elevado a 8 por x elevado a menos 5 medios. Stephanie, me perdí. ¿Qué hiciste con el 2? Con el 2 factorial. O sea, ¿con qué lo simplificaste? El 2 factorial lo simplifiqué con este 2 elevado a 9. Ah, ya. Y queda 2 elevado a 8. Se Yo, lo yo pone me así. perdí, yo me perdí con el menos 9 medio. ¿Por qué le pusiste 2 menos? 2 menos 9 medio. Ah, sí, es el ¿Sí? x al cuadrado por x elevado No lo he visto. y al Vale. cuadrado. Stephanie, hay gente en la sala de espera. Sí, y como el x tiene el mismo exponente, esto es x elevado a 2 menos 9 medios. ¿Sí? O sea, a misma base se suman los exponentes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? Y entonces esto lo podemos poner en la calculadora, ¿no? Y esto da 253.440. X elevado a menos 5 medios. Y ese es el término final. ¿No? ¿Alguna pregunta en este?
No, según yo está claro. ¿Perdón? Según yo está claro. Ah, gracias. Ya, Yo entonces, caché, la B sí, ya la hicimos, ahora vamos a hacer la B. esta es la A, solo la A. Ah, ya. Importante acá, determinar el décimo término es determinar el término completo, ¿verdad? Incluyendo la X. Todo el término que tenemos. Cuando pregunta por el coeficiente, determinar el coeficiente que acompaña a x elevado a 5, por ejemplo, si nos pidieran el coeficiente que acompaña a este x, que es el x elevado a menos 2,5, sería solamente el número de acá, ¿verdad? Solo el coeficiente y esa es nuestra respuesta. Ahora lo vamos a ver con el b. Pero es importante que cuando nos piden determinar el término, falta escribir décimo término. Cuando nos piden determinar el término, es el término completo. Ahora vamos a hacer la B. La B nos pregunta por el coeficiente del término, coeficiente de x elevado a 5. Ya, entonces voy a reescribir la forma, el formato de teorema del binomio. Lo mismo que teníamos escrito antes, sobre k, por 3x elevado a 11 menos k, por 2 sobre raíz de x elevado a k. ¿Ya? Y queremos encontrar el x elevado a 5. Entonces voy a trabajar con lo que está dentro de la sumatoria, con esto, para despejar el x, que nos quede de esta forma, ¿verdad? Que nos quede de una forma así, donde está el x elevado a algo y con el coeficiente al lado. De esa forma vamos a poder encontrar cuánto tiene que valer k para que el x quede elevado a 5. Entonces vamos a reescribir esto lo mejor que podamos. 11 elevado a k. Esto es 3 elevado a 11 menos k. Separamos esta multiplicación, la separamos en los dos como una multiplicación de potencia, en vez de la potencia de la multiplicación. Claro, x elevado a 11 menos k. Y lo mismo vamos a hacer en esta, pero lo voy a arreglar adentro primero. Nos va a quedar 2 por x elevado a menos 1/2. Son lo mismo que 2 sobre raíz de x. Si separamos también esa multiplicación, ya nos va a quedar por 2 elevado a k por k elevado a menos 1/2 por k, que es menos k medio. Voy a juntar las x ahora, reordenámoslo. 11 sobre k por 3, 11 menos k, por 2 elevado a k, por x elevado a 11 menos k, por x elevado a menos k medio. Ya, y ahora que tenemos las x acá, misma base, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Nos va a quedar x elevado a 11 menos k más menos k medio. K, 11 menos k por 2k por k elevado a 11 y nos va a quedar menos k medio, ¿verdad? Menos 3k. No creo que me equivoqué en la celda. Menos 3k medio, ¿verdad? Ahora ya lo tenemos ordenado de la forma donde todo esto es el coeficiente,
Y acá tenemos la x, que es la variable de la sumatoria, ¿verdad? La variable que estamos sumando. Y nosotros queremos encontrar cuando x está elevado a 5. Entonces, esto que está acá tiene que ser igual a 5. ¿Verdad? Todo esto debe ser igual a 5 para que nos dé x igual a 5. Se vamos a escribir eso al lado para encontrar el k. 11 menos 3k medios tiene que ser igual a 5. ¿verdad? Stephanie, ¿Sí? es lo mismo poner que menos 3k partido 2 igual a 6, ¿o no? Sí. O sea, 6, sí. Sí, pues ahora vamos a restarlo, así que va a quedar igual. Escribir esto más bonito para que se entienda lo que estamos haciendo. Esto es lo que vamos a usar acá. Entonces ahora solamente despejamos k. Acá nos va a quedar 11 menos 5 igual a 3k medio. 6 igual a 3k medio. A 6 por 2 partido 3 igual a k. Y eso es 12 dividido 3, 4. K igual a 4. Entonces cuando k vale 4, nos va a quedar un x elevado a 5. ¿no? Lo podemos reemplazar acá para comprobarlo. Reemplazamos el k por 4, o sea, claro, reemplazamos el k por 4, nos queda 4 por 3, 12, 12 dividido 2 nos queda 6, y 11 menos 6 nos queda 5. Entonces en esta expresión va a quedar 5, y ahí vamos a obtener el x elevado a 5. ¿Sí? Y nos están preguntando cuál es el coeficiente que acompaña al x elevado a 5, que es este de acá. Con el mismo k, porque es el mismo término. Entonces ahora reemplazamos el k en el coeficiente. Nos va a quedar 11 sobre 4 por 3, 11 menos 4 por 2 elevado a 4. Y ese es nuestro coeficiente. Ahí ya tenemos la respuesta, solamente tenemos que calcular lo que podamos calcular. La combinatoria es 11 factorial partido en 11 menos 4 factorial por 4 factorial por 3 elevado a 11 menos 4. Stephanie, ¿Sí? ¿no debería ser 2 partido raíz de x elevado a 4? ¿Dónde? ¿Sabes qué? ¿Por qué se fueron las x aquí? Estáis poniendo solo el 3 y el 2. Solamente pongo esta parte. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Porque nos están preguntando por el coeficiente que Ah, ya, sí. acompaña al x elevado a 5. ¿ya? Y este Ya, es ya, el ya, cacho. coeficiente que acompaña al x elevado a 5. Acá va a ser nuestro x, que es nuestra variable, y este va a ser el exponente del x, que es el que obligamos a hacer 5, que es el que nos interesa. Stephanie, ¿y la respuesta en el control se resuelve, o no? La combinatoria de 11 de 4 sobre 11, 3 elevado Sí, a 7. idealmente siempre dejarlo lo más reducido posible. Ahora O sea que ¿Tenemos la calculadora? sí. Calculadora normal, no calculadora de estas de la NASA que pueden calcular directamente todo. ¿Sí? Entonces, eso nos queda. Voy a achicar un poco para que quepa en la misma página. Sí. El 11 factorial lo podemos escribir como 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Abajo nos queda 7 factorial y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1.
Pero, Stephanie, ¿es necesario hacer eso? ¿O yo puedo poner al tiro el resultado? Puedes poner al tiro el resultado. Como yo no tengo calculadora con factorial, así que saco todo el factorial y después le pongo como potencia para calcular el Ah, resultado. ya. Sí. Tienes que tener hasta acá, está bien. ¿Ya? Y de acá lo pueden meter a la calculadora y arrojan el resultado. Ya, bacán. Eliminamos el 7. Eliminamos todo lo que podemos eliminar. El 2 con un 2 de acá. Este 4 lo podemos eliminar con... Nos va a quedar un 2. Este 3 nos va a quedar un 3 ahí. Quedar 11 por 10 por 3 por 2 por 3 elevado a 7 por 2 elevado a 3. Y ahora ya está fácil para ponerlo en la calculadora. Nos queda 11.547.360. Entonces lo que me interesa es que lleguen, que por lo menos reconozcan la fórmula de la combinatoria, o sea, hasta aquí. ¿No? Ahora siempre pueden trabajar con los factoriales y eliminar. Así recuerden que si tienen, siempre que tengan el desarrollo, si cometen un error en la calculadora acá, no van a tener el puntaje del resultado final, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, si hacen el desarrollo y se equivocaron en un número entre medio, pueden tener algún porcentaje del puntaje, ¿sí? Algún punto por ahí. A veces sí, a veces no, depende cómo esté, cómo sea el ejercicio, dónde esté el foco. ¿Verdad? Disculpa, Stephanie. ¿Sí? Entonces, estos dos ejercicios del IRB son como los tipos de preguntas que nos pueden hacer con lo del binomio. Sí, son los dos tipos más comunes. Ahora los que siguen, que son los que quedaron pendientes, también son otro tipo, o sea, son el mismo tipo de preguntas, son un poco más complejos. ¿Ya? Vale. Estos son ejemplos típicos de un control. Los otros son ejemplos típicos de una prueba. Para que tengan una idea. De hecho, esto lo saqué de un control y el otro lo saqué de prueba. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Puedes poner el anterior, por favor? Solamente para sacar una foto. Ya, gracias. Entonces, vamos con el siguiente. Ahora nos piden encontrar el coeficiente de x elevado a menos 2 en el desarrollo de esta expresión. Es muy parecido al anterior, donde tenemos que encontrar el coeficiente que acompaña a un x. Y para saber el coeficiente que acompaña a un x, siempre tenemos nuestro primer foco en encontrar el k, ¿verdad? ¿Para qué k se cumple que x queda elevado a menos 2? En este caso tenemos una multiplicación de dos binomios. Uno que está elevado a 24 y el otro que está elevado a 1. Como no podemos trabajar con multiplicaciones de sumatorias, porque no tenemos fórmulas para eso, sí podemos trabajar con sumas de sumatorias. Entonces lo mejor que podemos hacer acá es transformar esta multiplicación en una suma de dos binomios en vez de una multiplicación de dos binomios. ¿Cómo hacemos eso? Podemos este binomio entra multiplicando el paréntesis, ¿verdad? Entra multiplicando el primer término y el segundo término. Vamos a tener 1 por 1 más 1 sobre x elevado a 24 menos el x por 1 más 1 sobre x elevado a 24. ¿Sí? O sea, ahora tenemos una resta, en este caso, de dos binomios. Stephanie, no entendí cómo hiciste eso. Multiplicamos, llamémosle a este término completo, le llamamos a. Entonces lo que vamos a tener es 1 menos x por a. Entonces el a entra multiplicando el paréntesis. Va a quedar 1 por a menos x por a. Y esa es nuestra expresión completa. Esta expresión, este binomio completo.
Entonces lo reemplazamos. Va a quedar 1 por 1 más medio elevado a 24 menos el x por esta expresión. ¿Se entiende? Estaba muteada. Sí, sí entendí. Gracias. Entonces ahora tenemos esta resta. El binomio elevado a 24 es un binomio muy grande, así que usamos teorema del binomio. Pasamos esto al binomio de Newton, que va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta n. Perdón, n vale 24, ¿verdad? Hasta 24. De la combinatoria de n sobre k, 24 sobre k, por a elevado a n menos k, ya, queda perfecto. Acá siempre tenemos que pensar, recuerden que estos términos se pueden dar vuelta. O sea, tenemos que pensar qué nos conviene que quede con el n menos k y qué nos conviene que quede con el k. Si tenemos un término que no tiene x, dejamos ese con el n menos k, que es más complejo que el elevado a k directo. ¿Ajá? Entonces dejamos el que tiene x con el k. En este caso quedan en el mismo orden. Siempre si tenemos solamente uno que tiene x, dejamos ese término con el k, y generalmente esa va a ser la solución más simple. Entonces vamos a poner el 1 elevado a n menos k por 1 sobre x elevado a k. Nos va a quedar menos x por la sumatoria de k igual 0, 24, hasta 24, de 1 elevado a n menos k por 1 menos x elevado a k. ¿Por qué del 0 hasta el 24? O sea, la sumatoria parte desde el 0 hasta el 24. Porque la sumatoria siempre parte en el 0 y termina en n. Y nuestro n es el exponente del binomio. Pero yo no la podría partir en 1 y terminarla en 25, como... ¿No? No se puede. No. No se puede porque acá va a quedar este valor con 1. ¿Ya? N sobre 0 es 1. Entonces acá esto nos va a quedar 1. Pero si acá queda un 1, esto va a ser n sobre 1 y esto va a ser n. Ah, ya, perfecto. Entonces claro, van a cambiar todos los exponentes. O sea, todos los coeficientes. Y los exponentes también. Los de acá. Entonces el binomio siempre tiene que partir en 0 y terminar en n. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo como dos teoremas de binomio, Sí, uno para cada expresión. pero entonces nos falta la combinación en la segunda sumatoria. Sí. Bien. Ahí sí. Gracias, de nuevo. Claro, entonces se fijan en exactamente el mismo binomio y escribimos el binomio de Newton, que va a quedar exactamente igual también, será la misma expresión. Vamos a olvidarnos de este 1, ¿verdad? 1 elevado a cualquier cosa es 1 y 1 elevado a cualquier cosa es 1. Se voy a reescribir todo. Y además, esta x puede entrar multiplicando por propiedad de sumatoria. Si reescribamos esto, va a quedar la sumatoria de k igual 0 hasta 24, de 24 sobre k, por 1 partido x elevado a k, menos la sumatoria de k igual 0 hasta 24, de 24 sobre k, por x, por 1 sobre x
1 sobre x elevado a k. Entonces ahora, bueno, voy a juntar las x de las derechas primero. Voy a escribir todo acá. Y nuestro objetivo es saber para qué k vamos a quedar con x elevado a menos 2. ¿verdad? Por esto es k elevado a menos k más 1. O sea, va a quedar x elevado a 1 menos k. Todo acá es lo mismo que tener x elevado a menos k. Se suman los exponentes, me queda 1 y el menos k de acá. 1 menos k. ¿Sí? Sí, está bien. A ver, voy a reescribirlo al tiro. Tenemos que encontrar de k, voy a escribir esto k elevado a, o sea, x elevado a menos k. Para que quede escrito de forma bonita. Ahora, nosotros queremos encontrar el x elevado a menos 2. Y tenemos dos expresiones. Cada uno de estos términos se va a sumar cuando el x tenga, los x tengan los mismos exponentes. ¿no? Cuando k valga 1, por ejemplo, en este caso, nos va a quedar x elevado a menos 1. Cuando k vale 2, nos va a quedar acá x elevado a menos 1. Y como acá va a quedar un x elevado a menos 1 y acá un x elevado a menos 1, vamos a poder sumarlo. ¿Se entiende? Los términos que salen desde esta expresión se van a sumar con los términos que salen desde esta expresión cuando tienen el mismo exponente. Entonces tenemos que buscar el k para cada uno de estos, que va a ser un k distinto, no tiene por qué ser el mismo k. Entonces para el primero, para este nosotros vamos a necesitar un k igual 2. Y queremos que acá quede un menos 2. Y para este vamos a necesitar un k igual a 3. ¿Por qué? Porque queremos que acá quede un menos 2. Entonces si reemplazamos el k por 3, nos va a quedar menos 3 más 1 y nos queda el menos 2. Entonces podemos tomar los coeficientes. Acá vamos a tomar solamente los coeficientes. Los coeficientes del de la primera sumatoria cuando k es igual a 2. Entonces el coeficiente de la primera sumatoria cuando el k es igual a 2 es solamente 24 sobre 2. Menos el coeficiente de la segunda sumatoria cuando k es igual a 3. Va a ser 24 sobre 3. Este es nuestro coeficiente y en este caso esto es el coeficiente, todo lo que no tiene x. Y ahora solamente lo tenemos que resolver y restar lo que podamos. ¿Alguna pregunta en este? ¿Hasta aquí? O sea que la respuesta sería la resta, ¿no? Claro. De hecho, en la pauta de este que vi, consideraban hasta acá. Mientras lo tuvieran acá, tenían el puntaje completo. Pero siempre tratamos de reducir lo que más podamos. Stephanie, es que me perdí un poco cuando llegó a la última línea, donde sale, o sea, a la última línea a la izquierda. ¿Ya? No entiendo ¿Dónde definimos cómo... los K? Sí, Ya. Acá tenemos que pensar que... o sea, al final está diciendo, es que al final hay que llegar a x elevado a menos 2 en cada caso particular o como Sí. global. Exacto. Ok. Tenemos que llegar,
cuando este x vale x menos 2 y cuando este x vale x menos 2. Por separado, que no perfecto. tienen por qué ser las mismas k. Y cuando ambos tengan el mismo exponente, se van a sumar los coeficientes. ¿Sí? Piensen que si tenemos, en este caso el 2, nos va a quedar 24 sobre k por x elevado a menos 2, menos, y en este lado nos va a quedar el 24k por x elevado a menos 2. Reemplazamos por el 3. Esto lo podemos factorizar. Entonces nos va a quedar el 24k menos el... Acá tenía que escribir los k que corresponden, o si no, nos vamos a confundir. Ahí está. Todo esto por x elevado a menos 2. ¿verdad? Entonces, todo este va a ser el coeficiente que acompaña a x elevado a menos 2. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá podemos seguir resolviendo. Esto si eliminamos el de arriba nos va a quedar 24 por 23 sobre 2 menos 24 por 23 por 22 sobre 2. Ustedes lo pueden resolver completo. Y esto da menos 1748. Eso. ¿Alguna pregunta en este? Por ahora nada. Ya, vamos al siguiente entonces. Pues ahora voy a hacer el que sigue, ustedes pueden resolver este y yo se los dejo resuelto arriba, ¿ya? El mismo procedimiento que el anterior, prácticamente. ¿Sí? Hagamos la primera parte, si resolvemos ese cuadrado binomio va a quedar 1 menos 2x menos más x cuadrado por 1 sobre x menos 1 elevado a n. ¿Verdad? Stephanie, hay ejercicios que son como lo contrario de este, que hay que buscar el número y te dicen a cuál le corresponde, a qué X o no. Que nos den el coeficiente. Como, Pero- creo que era como el que hiciste la A, creo que era parecido a ese, ¿o no? El primero que hiciste de todo. No, el primero era encontrar el décimo término, que es buscarle el lugar. ¿Y más Nos dan el ejercicios así índice. es? ¿Perdón? ¿Más ejercicios así? ¿Así? ¿Sí? No traje más ejercicio así. De este. Ah, ya, filo. Es que este es el primer. Supongo que en la guía tienen más, o si no, igual les puedo subir otros. Tengo más, pero no están resueltos. O sea, tendría que buscarlo. Ya, pero este es de los primeros que pasamos porque acá nos dan el K. Entonces solamente lo reemplazamos. En cambio, en estos tenemos que buscar primero el K, cuál va a ser nuestro valor de K, para luego reemplazarlo. Ah, ya, entonces más sencillo de lado, ¿no? Es que no llegué tarde, por eso te preguntaba. Sí, el A es más sencillo, es como si fuera solamente la segunda parte. Ah, perfecto, ya. Nos súper. dan, claro, nos O entregan sea el que K. solamente reemplazar finalmente el 10 en Claro. Ah, ya, súper. Ya, Nos gracias. entregan el K. Lo único que hay que tener cuidado es que si nos piden, por ejemplo, el décimo término, el K es 9.
porque k empieza en 0. Entonces el primer término es k igual 0. Ya, perfecto. Y la Piden el sumatoria término- es del... Y la sumatoria... Ah, no. Ya, súper, ya. Ya, entonces les voy a dejar este propuesto para que lo resuelvan y les doy, en un rato más escribo se llama la resolución y hagamos este que es diferente. Sí. En este nos piden encontrar en el desarrollo de esta solución, en el desarrollo de este binomio, que es 2 más 3x elevado a 19, por enunciado sabemos que el coeficiente de x a la r es igual al coeficiente de x a la r más 1. Los coeficientes de estos dos términos son iguales y nos piden encontrar el valor de r. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar dos términos donde los coeficientes sean iguales y el exponente del x sea diferente. O sea, el exponente de x siempre va a ser diferente, si no va a ser el mismo término, ¿verdad? Tenemos que encontrar dos términos donde el coeficiente sea igual. Y dos términos que también cumplan esto, ¿verdad? Entonces busquémoslo. Primero escribamos el binomio de Newton de esta expresión. Va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta n, que en este caso n es 19. La combinatoria de n sobre k, por a. ¿Y la R dónde quedaría ahí? ¿No se pone la R en la sumatoria? No, lo que nosotros vamos a buscar es para qué k vale r. Ya. Entonces primero lo exponemos, o sea, lo reescribimos esta expresión en términos generales. Nos va a quedar 2 elevado a n menos k. Y luego 3x elevado a k. Reordenemos de forma que quede como siempre nos va a gustar en estos ejercicios, que es que quede la x solita. Sobre k, esto es 2 elevado a 19 menos k. 3 elevado a k por x elevado a k. ¿Verdad? Entonces acá ya podemos reconocer que esto es nuestro coeficiente y esta es la variable. Entonces, sabemos que el primero es x elevado a r, el primero que vamos a buscar. Tenemos que buscar el coeficiente para x elevado a r. Cuando x queda como x elevado a r, ¿para qué k? Para k igual a r, ¿verdad? Tenemos que buscar para qué k nos queda x elevado a r. Y acá lo tenemos directo porque aquí es solamente x elevado a k. Entonces si reemplazamos k por r, nos queda el x elevado a r. Ahí es donde entra el r, ¿verdad? Es el valor del exponente. Entonces en este caso tenemos que reemplazar k en el coeficiente. Se nos va a quedar 19 sobre r. Reemplazamos k por su valor, que en este caso es r. 19 menos r por 3 elevado a r. Y ahí encontramos el coeficiente del primero que nos piden, de x elevado a r. Ahora tenemos que encontrar el coeficiente de x elevado a r más 1. De x elevado a r más 1. ¿Sí? ¿Y cuándo nos va a dar x elevado a r más 1? Cuando k valga r más 1.
Entonces con k elevado, o sea, con k igual a r más 1, podemos reemplazar en el coeficiente y obtenemos el coeficiente que acompaña a esta expresión. 19 sobre r más 1, 2 elevado a 19 menos r más 1, por 3 elevado a r más 1. ¿Sí? Y ahí tenemos los dos coeficientes en cuestión. Encontramos el coeficiente de este término y de este término. Y nos preguntan cuál es el valor de r para que los coeficientes de estos dos términos sean iguales. O sea, ahora que ya conocemos los coeficientes de cada uno de estos términos, tenemos que igualarlo y encontrar el valor de r para los que se cumple esa igualdad. Entonces igualamos 19 sobre r, 2 elevado a 19 menos r, por 3 elevado a r. Esto tiene que ser igual a 19 sobre r más 1, 2 elevado a... Bueno, esto lo podemos resolver, lo voy a resolver acá, para que quede ordenado. 2 elevado a 19 menos r más 1 nos va a quedar 18 menos r. O sea, 2 elevado a 18 menos r por 3 elevado a r más 1. Ahora que tenemos la igualdad, tenemos la ecuación, solamente tenemos que despejar r. Ya. Que parece una expresión gigante, pero tenemos puros exponentes y multiplicaciones, así que podemos trabajar con potencia. Y la combinatoria la vamos a pasar con su fórmula, ¿verdad? Con la que hemos usado siempre. La vamos a calcular. Queda 19 factorial partido en 19 menos r factorial por r factorial. Por 2 elevado a 19 menos r por 3 elevado a r igual a 19 factorial sobre 19 menos r menos r más 1 factorial por r más 1 factorial. Esto por 2 elevado a 18 menos r por 3 elevado a r más, ya, no me encaja, más 1. Ustedes saben que escribí lo mismo que arriba. Y ahora despejemos todo lo que podemos. El 19 factorial se va con este 19 factorial, ¿verdad? Está multiplicando, pasa dividiendo. Y lo otro lo vamos a arreglar. Entonces acá nos va a quedar el 2 elevado a 19 menos r. Ese 2 elevado a 18 menos r lo pasamos dividiendo. 2 elevado a 18 menos r. Por el 19 menos r factorial por el r factorial. Se nos queda este lado. Y a este lado nos va a quedar el 3 elevado a r más 1. El 3 elevado a r está multiplicando, pasa dividiendo. 3 elevado a r. Por abajo nos quedaba el 19 menos r más 1. O sea, 18 menos r factorial por r más 1 factorial. Entonces, este 18 menos r es el anterior, lo podemos restar, ¿verdad? Podemos restar este valor con ese valor, en la división de bases iguales, y nos queda simplemente 2. Una pregunta, Stephanie, ¿por qué 2? Porque el exponente de una división, entonces se restan los exponentes, nos va a quedar 19 menos 18, que queda 1, y menos r menos r, o sea, menos r ya. más r, Sí, y sí. se van las r. Entonces queda 2 elevado a 1.
Ya, lo mismo con el 3 acá. Los exponentes se restan porque las bases son iguales, así que nos va a quedar r más 1 menos r, nos queda simplemente 1, va a quedar 3 elevado a 1. Sacar 3 sobre 18 menos r factorial por r más 1 factorial. Y ahora vamos a usar la misma lógica para eliminar los factoriales. Voy a pasar esta expresión que está dividiendo multiplicando para acá y esta expresión que está dividiendo multiplicando para acá. Se nos va a quedar 2 por r más 1 factorial partido r factorial igual a 3 por 19 menos r factorial partido en 18 menos r factorial. Entonces, si se fijan, acá tenemos el r más 1 factorial, que eso es r más 1 por r menos 1 por r menos 2 y así. Y el r que es r por r menos 1 por r menos 2 por r menos 3 y así. Entonces, estos se van a anular con todos los términos que están justo antes del r menos 1. Va del r más 1. ¿Sí? Lo podemos escribir. Un segundo para que quepa todo. Ya, entonces acá esto es 2 por r más 1 por r factorial. Y acá nos va a quedar 3 por 19 menos r por 19, voy a escribir completo, 19 menos r menos 1 factorial. ¿Sí? El anterior, el término justo anterior por 18 menos r factorial. ¿Sí? Y este es 18 menos r factorial, ¿verdad? 19 menos 1 nos queda 18 menos r. Entonces este término se anula con este término y este término se anula con ese término. Y ahora nos va a quedar el 2 por r más 1 igual al 3 por 19 menos r. ¿Sí? Y ahora ya tenemos una ecuación sencilla para despejar el r. 2r más 2 igual a 19 por 3 menos 3r. Se nos va a quedar 5r igual a 19 por 3 menos 2. R va a ser igual a 19 por 3 menos 2 partido 5. Despejando la expresión. Y eso es 11. Ok. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Bueno, la parte de procedimiento importante es que tienen que encontrar los coeficientes que nos están pidiendo. Que son el x elevado a r, el x elevado a r más 1, para qué k se cumple cada uno, y luego que encontramos los coeficientes de cada uno, igualarlos. Y después pura álgebra para resolver la ecuación. Sí, era un poco compleja, pero hay que ordenar los términos y simplificar lo que más se pueda. Hasta llegar al r. Vamos con el último. Este era el último de teorema del binomio. Ahora tengo uno de sumatoria y productoria que me preguntaron por mail y creo que es importante que lo veamos porque no vimos ninguno de este tipo. Está acá.
Entonces, tenemos que resolver la productoria desde k igual 1 hasta n, de la sumatoria de j igual 1 hasta k, de 5 elevado a k más j partido en 5k menos 1. Entonces, lo primero que tenemos que notar, acá parece difícil, sobre todo, como les dije yo, cuando tenemos una división dentro de una sumatoria, es difícil calcular, hay que tratar de formar alguna telescópica, alguna propiedad, alguna forma de calcularla dentro, porque las sumatorias, cuando tenemos multiplicaciones dentro de las sumatorias, no las podemos dividir, no las podemos separar. Lo mismo cuando tenemos sumas dentro de las productorias. ¿Sí? También se vuelve difícil. Pero tenemos que notar que la variable de la sumatoria es j. O sea, todo lo que no tiene j es constante para la sumatoria. Entonces acá todo este término del denominador es constante para la sumatoria y lo podemos sacar, ¿no? Porque no tiene j. Acá en el 5 podemos separar el 5 en 5 elevado a k y en el elevado a j, ¿verdad? Y esta k es constante para la sumatoria, así que también la podemos sacar. Con eso se nos simplifica un montón el problema. Se vamos haciendo. Ahí quedaría una telescópica, ¿no? No, queda una sumatoria directa, de hecho. O sea, Stephanie, tú dices como que saco 1 partido en 5k menos 1, lo paso atrás de la sumatoria. Sí. Ya, perfecto. Y el otro lo voy a ver cómo lo hacía. Sí. Entonces, primero voy a separarlo el numerador, ¿verdad? Para que quede algo dependiendo de k y algo dependiendo de j, por separado. Porque queremos sacar todo lo que no depende de j, que solamente molesta en la ecuación. O sea, arriba nos va a quedar 5 elevado a k por 5 elevado a j. Porque misma base, distinto exponente, se suman los exponentes, ¿no? Tener esto es lo mismo que tener esto de acá. Y abajo tenemos 5k menos 1. Entonces ahora, todo este valor que está multiplicando la sumatoria es constante para la sumatoria, no así para la productoria, ¿verdad? Pero la podemos sacar de la sumatoria. Por propiedad de sumatoria, cuando tenemos una constante que está multiplicando nuestra expresión, puede quedar multiplicando la sumatoria. Es la misma lógica que factorizar. De hecho, estamos factorizando. Entonces va a quedar la productoria de k igual 1 a n de toda esta expresión. Vamos a sacar lo que está en amarillo, lo vamos a sacar de la sumatoria. Va a quedar 5k partido 5k menos 1 por la sumatoria de j igual 1 hasta acá, de 5 elevado a j. Y esta expresión es una expresión que conocemos, ¿verdad? Conocemos la fórmula para calcular esto. Entonces lo calculamos. Cinco elevado a k por 5k menos 1. La voy a escribir acá al ladito. La sumatoria de, vamos a poner t igual 1 hasta n, de un a elevado a t, va a ser igual a 1 menos a elevado a t partido en 1 menos a. Entonces ahora podemos calcular con esa misma fórmula la sumatoria que tenemos acá adentro y va a quedar 5, en este caso 5 es la a, ¿verdad? Va a quedar 1 menos 5 elevado a k, que es el límite superior. Ahí sí. 5 elevado a k partido en 1 menos 5.
Entonces ahora si arreglamos un poco esto, podemos sacar el menos, esta expresión multiplicarla por menos, y nos va a quedar 5 elevado a k por 5k menos 1 partido en 5k menos 1 por menos 6. Podríamos haber sacado el menos de ahí, pero da lo mismo. La cosa es que lo dimos vuelta para poder simplificar estos dos términos. ¿Tá? Son iguales. Así que se va este con este. El signo se va. Stephanie, no entendí lo que hiciste ahí. En la, ¿No sería en la menos sumatoria, 4? en la sumatoria nos falta en el numerador una A que multiplique. En la sumatoria que escribiste arriba a la derecha. ¿Esta? La de celeste. En el numerador nos falta una A que No, la otra vez la escribimos de dos formas. Era la otra forma que la escribimos. Que de esta forma es la que yo siempre la escribo. Como me la sé de memoria. Pero déjame buscarla. para que quede como No estoy en las productoras. Stephanie no debería ser menos 4. Ah, sí, ya lo escribí. Sí, lo cambié. Gracias por eso. Lo sumé mal. Lo veo al computador. Acá está. Ah, sí, tenéis razón. Esta es la fórmula que va multiplicada por el A. ¿Cierto? Lo escribimos así. Y lo escribimos como A menos AN más 1 partido en 1 menos A. ¿Ya? Me había faltado la I, tienen razón. Se lo voy a arreglar acá. Entonces, esta es la sumatoria. Esta queda por 5. Ahora sí. Acá nos va a quedar un por 5 acá. Entonces me preguntaron qué había hecho acá. Tenemos este término completo. Tenemos este término de acá, que es prácticamente igual, ¿cierto? Solo que tiene los signos cambiados. Entonces lo que hice fue multiplicar esto por un menos 1 y ponemos el menos 1 fuera. O sea, al final factorizamos por menos 1. Sacamos el signo. Por eso saqué el signo acá para poder dar vuelta este término de acá. Al darlo vuelta, podemos eliminar estos dos términos, que son iguales. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? Y entonces eliminamos estos dos términos que son iguales. El signo que salió acá lo elimino con este signo que salió acá, ¿verdad? Que quedó menos 4 abajo. Y ahora voy a escribir la expresión simplificada. Va a quedar la productoria de k igual 1 hasta n de 5 elevado a k por 5 partido 4. Ahora ese 5 cuartos, ese 5 cuartos lo podemos sacar de la productoria. ¿No? ¿Cómo lo sacamos de la productoria? Con la fórmula, ¿verdad? El límite superior, lo sacamos el 5 cuartos y va a quedar elevado a el límite superior menos el límite inferior
más 1. Por, Stephanie, ¿esa es una fórmula? ¿O cómo? ¿sí? Eso de n-1 más 1. Sí, esto es una fórmula. Ahora, siempre que sacan una constante de una productoria que comienza en 1, queda multiplicada por el límite superior. ¿Ya? Pero Ah, acá ok. lo escribí en general. O sea, si no comenzara en 1, pero tendríamos que restarle el límite inferior y sumarle 1. Porque acá se van a anular, va a quedar 0. Se va a quedar elevado a n. Ah, ya, pero eso lo escribiste como para cachar que esa es como la fórmula. Claro, eso es la fórmula Ya. completa. Queda el límite superior menos el límite inferior más 1. Ya, gracias. Entonces, claro, nos va a quedar esta constante afuera con su exponente por la productoria de 5 elevado a k. Y eso también la conocemos, ¿verdad? También es una fórmula que conocemos. Si tenemos la productoria de una constante elevada a la variable de la productoria, podemos mantener la base y hacer la sumatoria de los exponentes. Al final es propiedad de potencia, ¿verdad? Misma base, sumamos los exponentes. Entonces vamos a transformar, esto va a quedar 5 sobre 4 elevado a n, y vamos a transformar esta productoria en 5, que es la base, elevado a la sumatoria de k. Sumatoria con los mismos límites. Y la sumatoria de k también la conocemos. 5 sobre 4 elevado a n por 5 elevado a la sumatoria de k, que es n por n más 1 sobre 2. Y ahí está el resultado final. Está bien, dejarlo así, no hay que sumar como los No, esto, 5. o sea, siempre reducimos lo que más podemos reducir, pero no hay mucho que podemos reducir acá. Yo me Claro, refería a sumar podríamos los exponentes. multiplicar, sí, tenéis razón, podríamos multiplicar los 5. Nos va a quedar 5 elevado a n por n más 1, partido 2, más n, partido 4. Al final, casi lo mismo. Igual de fea. Cualquiera de las dos formas está bien. No hay mucho que podemos reducir. ¿Alguna otra pregunta acá? Stephanie, ahí el 4 no debe ir elevado a n también. 4 elevado a n, sí. Falta escribirlo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿De estos ejercicios o de cualquiera? Bueno, este era el último ejercicio. Acá les dejé también un ejercicio propuesto. No creo que esto entre en el control, sería muy raro que entrara algo así. Pero lo pueden resolver también para ejercitar, sobre todo para las pruebas o para los controles posteriores. Stephanie, vaya a subir el desarrollo del 4, ¿no? O del 3 creo que era. Este. Sí. Sí, se lo subo desarrollado. Hay varias formas de hacer este ejercicio. Yo lo hice de la misma forma que el anterior, siendo consistente, pero si ustedes encuentran otra forma de factorizar, también lo pueden hacer. Deberían llegar al mismo resultado. Eso, entonces, quedamos hasta acá. Les subo el 3 resuelto. El último queda propuesto. Y eso, recuerden repasar las propiedades de sumatoria y productoria. Y teorema del binomio son todos los tipos que vimos hoy día, son la mayoría de los tipos de ejercicio. No hay mucho más que inventar. Todos más o menos parecidos. Así que, bueno, nos vemos mañana.
Que estén Chao, bien. Stephanie, gracias. Stephanie, Chao, muchas gracias. Stephanie. Sí, Chao. voy a